Bueno, mi gente, vamos con la última hora. Jaime Bailey, que revela una serie de cuestiones de última hora, como decía, de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, que, como sabéis, está siendo asediado por Estados Unidos, por Donald Trump, con ese gran buque de 300 metros en el cual hay más de 70 aviones, miles de personas ahí metidas, esperando a que llegue el momento idóneo para una intervención en Venezuela. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dice nuestro amigo Jaime Bailey. ¿Cómo están? Hoy en el New York Times hay un artículo estupendo que recomiendo con entusiasmo. Se titula El caso para derrocar a Maduro o el caso para expulsar a Maduro del poder. Está escrito por Brad Stephens. Y es una argumentación sólida y persuasiva a favor de que Estados Unidos comprenda, cuando digo Estados Unidos me refiero al gobierno de Trump, desde luego, que está en su mejor interés, en el interés estratégico de Estados Unidos, ir a por Maduro, capturar a Maduro, someter a Maduro al tratamiento Noriega, como dice el columnista, y permitir el regreso de las libertades a Venezuela. Stephens da algunas razones que quiero mencionar. La primera, ¿Venezuela es una amenaza para Estados Unidos? La respuesta es sí. Venezuela trae considerable inestabilidad, peligrosa inestabilidad a toda la región. Por una parte, importa, dice el columnista, inestabilidad. A ver, tampoco hace falta ser un lumbrera ni un experto para saber que el hecho de que Venezuela esté tan mal, tenga corrupción, tenga narcotráfico y sea un país que no esté funcionando por culpa de que a Nicolás Maduro lo único que le importa es su ombligo, pues hace que la comarca no funcione como debiera. Fijaros que están en un punto estratégico, que tienen turismo, que tienen un montón de riqueza en el pueblo en sí, pero no se está aprovechando. Ese es el tema, no se está sabiendo hacer. Porque hay copiosa presencia de Rusia, de China, de Irán en Venezuela. Y por otra parte, exporta inestabilidad a toda la región, incluyendo a Estados Unidos. Porque son millones, más de 8 millones ya, los venezolanos que se han ido de su país, soñando con ser libres, escapando de una miserable, abyecta dictadura comunista. Entonces Venezuela es un foco de inestabilidad, de perturbación, de caos en toda la región. Y es un régimen autocrático que exporta ese modelo, un modelo enemigo de las libertades, a toda la región. Luego el columnista recuerda que las sanciones económicas en el primer gobierno de Trump no fueron suficientemente severas para tumbarse a la dictadura, que luego Biden suavizó, mitigó esas sanciones. Tampoco eso sirvió para que la dictadura entregara el poder. Con lo cual, concluye el columnista, me parece a mí con lucidez, que las sanciones económicas no alcanzan para derribar a la dictadura venezolana. Sí, estamos viendo que ya llevan, ¿cuánto? ¿3 meses? 2 meses y medio, 3 meses, así, cortando todas las operaciones del narcotráfico, habiéndole quitado parte de sus bienes en Estados Unidos, temas bancarios. ¿Y qué? Siguen operando, siguen... Claro, esto podría durar a lo mejor 3 años para que se asfixien del todo, pero de momento continúan. Y aparte es lo que os digo, nada más que de los impuestos de los venezolanos, no van a estar como antes, pero nada más que picoteando un poco del buen pagar de los venezolanos, ya con eso tienen. Con lo cual es lo que os digo, esto podría ser eterno. Porque empobrecen a la población ordinaria, pero afianzan en el poder a los déspotas, a los espadones, a los zampones, que al tener a una población hambrienta, la someten más fácilmente a sus técnicas perversas de manipulación. Luego, por supuesto, hace un apunte muy interesante el columnista del New York Times. Dice, ¿y por qué Greta Thunberg, la joven activista que trataba de llevar comida a la Franja de Gaza, por qué no la hemos visto tratando de llevar comida a Caracas para aliviar la hambruna de la gente más pobre? Tiene un punto, ¿no? Pero finalmente, en cuanto al hambre, dice que después de Corea del Norte, Venezuela ostenta el oprobioso récord de ser el país que más hambruna ha provocado entre su población, por culpa de Chávez y especialmente de Maduro. Madre mía. Ahora bien, el columnista dice, si entramos a capturar a Maduro, hay riesgos, por supuesto que hay riesgo, ¿no? Hay lo que él llama consecuencias impredecibles, ¿no? La guerra, dice, trae esas consecuencias impredecibles. Si Trump ordena que un cuerpo de élite, los Fuerza Delta, los Navy SEALs, desciendan en Caracas a capturar a Maduro o a darlo de baja, esa operación entraña unos riesgos
evidentes, ¿no? Por las dos partes. Pero me pareció muy inteligente el argumento que esgrime el columnista del New York Times. Él dice hay que comparar los riesgos de actuar militarmente contra Maduro, de ir a capturarlo, versus los riesgos de no actuar. Y él explica muy bien que los riesgos... Claro, los riesgos de no actuar es que ellos sigan operando, sigan matando a gente, sigan deteniendo a gente. Es lo que os digo, si hacemos cuenta al final, ¿qué interesa más? En 12 años que lleva Maduro en el poder, ¿cuánto mal ha hecho? ¿Cuántas cientos de personas y miles de personas están mal viviendo, mal nutridas, con una vida de mierda, más los que han desvivido, más los que han secuestrado, han privado de su libertad? Entonces, claro que hay que sopesarlo y en esa balanza, pues está evidentemente la idea de que esto acabe. ¿Cómo? Pues interviniendo. ¿Por qué? Pues porque a la larga vamos a imaginar que se pierden, y vamos a poner una burrada, 1000 personas. Vale, pero es que a lo mejor 1000 personas es lo que se esperaba que fallecieran por culpa de hambruna, de desvivimiento y demás en los próximos 3 años con Maduro. Es lo que os digo, hay que intervenir. Los de no actuar son aún mayores que los riesgos de actuar. En el caso de los riesgos de actuar, de bajar en Caracas con un cuerpo de élite para capturar a Maduro, evidentemente la cosa podría torcerse, podría salir mal, la Guardia Pretoriana de Maduro podría resistir, Maduro podría perder la vida, o podrían capturarlo, pero algunos soldados de Estados Unidos podrían ser abatidos, ¿no?, en medio del fuego cruzado. Claro. O sea que hay riesgos en caso de actuar. Pero él explica que los riesgos de no actuar son mayores. ¿Por qué? Claro. Porque si Trump ordena no hacer nada, o sea, preservar el actual estado de cosas, simplemente hundir una narcolancha de vez en cuando en el Caribe o en el Pacífico, cada día que pase, cada semana que pase, cada mes que pase, Maduro será el victorioso. Lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Si ve que pasa el tiempo y no sucede nada, y encima hay buques que van para atrás de vuelta, de regreso a Estados Unidos, no tiene sentido. O sea, el victorioso es Maduro y al contrario, lo que se va a hacer es más fuerte y lo que va a poner remedio a, bueno, una posible intervención. Pues bueno, si tenemos, por decir algo, no tengo ni idea, 3000 militares, vamos a reforzar y vamos a tener 5000, por decir algo, ¿no? Entonces, lo que os digo, el tiempo juega a favor de Maduro. Al final del día, dice el New York Times en esta columna interesantísima, esto se ha convertido en un pulso, en un forcejeo entre Trump y Maduro. El primer forcejeo fue más o menos en 2019, cuando Trump apostó por Guaidó y perdió, y Maduro lo ganó. Este segundo forcejeo, ¿quién lo va ganando? Maduro. ¿Por qué? Porque sigue en pie, porque no lo han destituido, porque no ha escapado al exilio. Entonces el columnista dice, los riesgos de no actuar son que Trump haya amasado un inmenso poder militar cerca de Venezuela, haya por tanto elevado considerablemente las expectativas de que va a actuar militarmente en Venezuela, por lo menos para capturar a Maduro, y si al final no lo hace, dice el columnista, va a quedar como débil, como timorato, como pusilánime, no solo ante Venezuela, sino ante China y ante Rusia. Y el columnista dice a Trump no le conviene quedar como un débil en este caso. Le conviene ir a por todas, porque va a ganar, porque la disparidad entre la fuerza militar de Estados Unidos y la de Venezuela es abismal. Entonces él dice, incluso si Trump ordena unos bombardeos selectivos, desde muy lejos, desde la flotilla, con misiles de largo alcance contra pistas aéreas clandestinas o instalaciones portuarias del Cartel de los Soles, eso, si no tumba a Maduro, y Trump piensa que no alcanzaría para tumbarlo, lo va a fortalecer. Porque Maduro al día siguiente o el subsiguiente va a salir a gritar, aquí estamos vivos, hemos sobrevivido al bombardeo del imperio, no nos van a derribar, y no nos van a matar, y si es necesario daremos la vida por la patria, y etc. Entonces, él dice, los argumentos a favor de actuar son mucho más poderosos que los argumentos a favor de no actuar. Y él considera que unos bombardeos selectivos, sin ir directamente por Maduro, se enmarcarían entre los riesgos de no actuar, porque sería una actuación finalmente contraproducente. Oye, y a lo mejor simplemente con bombardeos en 3 o 4 puntos donde parece ser que operan los narcoterroristas, ya sería a lo mejor para empujar la idea de que Maduro se exilie o se entregue, una de dos. Pero claro, hay que dar un paso más, porque el tema de las narcolanchas sí está muy bien, pero claro, Maduro se supone que esas narcolanchas no son suyas. Y es como, vale, si yo estoy de acuerdo con lo que habéis hecho, si queremos ir contra el narcotráfico, claro, eso de puertas hacia afuera, pero eso le da igual a él. Entonces sí, hay que ponerle una balanza, y la balanza por supuesto gana que hay que hacer algo, porque a la larga van a morir muchas personas, ya sea por estupefacientes, por privarlos de libertad y luego fallecer en una cárcel, o directamente
que acaben en una cuneta, porque es lo que hace el régimen de Maduro. Mi gente, buen artículo, en este caso de The New York Times. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.